Quizás por el camino alguien terminó abandonando su rol de mujer para convertirse en la Mujer Maravilla, o abandonando su rol de niño para convertirse en Superman. Y así, a lo largo de la vida, creció sintiendo que su deber era cuidar, proteger, cargar. Aquí hablamos de personas que por circunstancias de la vida, por historias, por creencias, no aprendieron nunca a decir que no. Y crecieron con la sensación de necesito salvar al otro. Y el otro a veces se acomoda. Al otro se le olvidan las cosas más fácil, porque ¿para qué ejercita su memoria si hay alguien que se las recuerda? Y el otro, ¿para qué se esfuerza si hay alguien que se puede esforzar por él? A veces hay que romper el mundo para poder crear uno nuevo. A veces hay que cruzar el desierto del malestar, de la culpa, de la sensación de no ser la buena niña, el buen muchacho, el que siempre está, para poder permitirle a los otros que desarrollen aquellas habilidades que les van a permitir sobrevivir. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy en un nuevo episodio con las acostumbradas reflexiones existenciales acerca de lo que pasa en la vida, y hoy vamos a tocar un tema que para algunas personas puede ser complejo porque hay gente que no soporta el sufrimiento de otros. Quisiera eliminárselos, quisiera evitárselos a toda costa, y fruto de ello terminan viviendo la vida por ellos. Hoy vamos a hablar de soltar las cargas. Vamos a empezar. Quizás por el camino alguien terminó abandonando su rol de mujer para convertirse en la Mujer Maravilla, o abandonando su rol de niño para convertirse en Superman. Y así, a lo largo de la vida, creció sintiendo que su deber era cuidar, proteger, salvaguardar, sostener, cargar. Y eso suena bien hasta cierto punto, porque el amor también se trata de cuidar. También se trata de sostener y acompañar en aquellos momentos que pueden ser difíciles para las personas que amamos. Pero aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de personas que por circunstancias de la vida, por historias, por creencias, incluso por heridas en medio del desarrollo, no aprendieron nunca a decir que no. Y crecieron con la sensación de necesito salvar al otro, y una especie de insoportitis ante el sufrimiento o la fricción que el otro puede vivir en su vida. Y en ese no saber decir que no, terminan asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Terminan haciendo favores que no les han pedido. Terminan diciendo que sí cuando saben que el tiempo, los recursos, no les va a dar, al punto de endeudarse para pagar las deudas de otros, que no son niños, sino que son adultos, al punto de convertirse en la mamá o el papá de sus propios padres, o a convertirse en la mamá o el papá de su hermano o de su hermana, que tienen un año de diferencia nada más, al punto de ser la mamá y el papá de su pareja. Y ese terreno de la pareja es un tema complicado, porque cuando tratas al otro como un niño o como una niña, cuando el otro es un crío o una cría que debes proteger, salvar y cuidar, esa relación se vuelve muy incestuosa. ¿Qué tan atractivo es tener sexo con el hijo? Oh, muy poco. Creo que la desmotivación premia. ¿Cómo haces cuando ves al otro más pequeño, menos capaz, con menos fortaleza? ¿Qué haces cuando lo ves con deficiencias y necesitas cargarlo porque ver el sufrimiento, la ansiedad o la falta de fuerza te llena de estrés? Y el otro a veces se acomoda porque tiene una USB externa que se encarga de guardar todas las memorias. Al otro se le olvidan las cosas más fácil, porque ¿para qué ejercita su memoria si hay alguien que se las recuerda? Y el otro, ¿para qué se esfuerza si hay alguien que se puede esforzar por él? Y el otro, ¿para qué saca el empuje y la necesidad si hay otro que se lo cubre totalmente?
Cuando te cargas al otro, a veces te llenas de culpa. La culpa de no ser la niña adecuada. La culpa de no ser la persona correcta. La culpa de no ser el hombre bueno. La culpa de no ser la buena hija. La que debe estar pendiente de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de todo el mundo. Como si se echara la carga de toda una familia encima. Y esto no va aquí solamente. También hacen los turnos de trabajo de sus compañeros. También acompañan y sostienen a sus amigas. También tratan de salvar y cubrir las necesidades de aquellas redes de conocidos que ven aquí un ángel dador. ¿Saben cuál es el problema? Cuando ese ángel dador empieza a pensar en sí mismo, porque le pasan la factura. Empiezan a tildarle de qué egoísta te has vuelto. ¿Saben cuál es el problema? Cuando el ángel dador empieza a decir que no. Porque todos los demás dicen, está de mal genio, tiene rabia, ¿qué le pasa? Porque los acostumbró por años a que no podía decir que no, a que siempre estaba disponible, a que nunca decía ahora no puedo, o no estoy lista, o no estoy listo, o no tengo cómo. Porque acostumbraron al planeta que siempre solucionaban, que siempre arreglaban, que siempre sacaban todo adelante. ¿Saben? No pueden ni deprimirse, no pueden ni estar tristes, no pueden ni enfermarse, porque la gente no les cree. ¿Cómo se va a enfermar alguien o cómo va a estar triste alguien que siempre está bien? Porque siempre tiene que estar bien, porque los que pueden estar mal son los otros. Son los demás, porque esta persona es quien carga a los demás, quien sostiene a los demás, quien ayuda a los demás, quien aconseja a los demás, quien decide por los demás. Y así lentamente va perdiendo el derecho de caerse, de cansarse, la prohibición de cansarse, la prohibición de descansar, la prohibición de decir que no, la prohibición de disfrutar la vida porque siente culpa cuando lo disfruta, sabiendo que hay un hermano o un primo o unos papás que no están pudiendo disfrutar de lo mismo. A veces descubren por el camino de la vida que el otro no se ha esforzado a lo largo de ella, que el otro no ha hecho mérito suficiente y que está llevando la vida que causó. Sin embargo, en la práctica, quisieran que no sufrieran, quisieran que no pagaran las consecuencias de los caminos que han recorrido, que no pagaran las consecuencias de sus actos o de sus errores. Y cuando piden algo y le dicen no, y ven la cara de angustia o preocupación del otro, a quien han acostumbrado a siempre decirle que sí, genera tal sensación de culpa que se retractan y terminan nuevamente ayudando. Así es que esta Mujer Maravilla o este Superman carga, cuida, sostiene y en cierta medida le da una sensacioncita de poder hasta que llega el cansancio, hasta que las coyunturas duelen, hasta que el sueño se afecta, hasta que te quemas y el cuero cabelludo arde, hasta que le pierdes sentido a la vida y al trabajo, hasta que empiezas a preguntarte, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me puedo caer yo? Y si yo me llego a caer, alguien podría abrazarme. Y si yo me llego a caer, alguien podría sostenerme. ¿Dónde puedo yo tener el permiso de caer en unos brazos que me sostengan y no ser yo quien siempre salva, cuida, soporta? A veces hay que romper el mundo para poder crear uno nuevo. A veces hay que cruzar el desierto del malestar, de la culpa, de la sensación de no ser la buena niña, el buen muchacho, el que siempre está, el hijo de Dios adecuado,
para poder permitirle a los otros que desarrollen aquellas habilidades que les van a permitir sobrevivir. Aquello que le permita a los otros estar pendientes de sí y hacerse cargo. Porque en medio de estas dinámicas terminamos haciendo que el otro esté inválido, que el otro sienta que no puede, que el otro crea que no es capaz. Y obvio, también encontramos algunos bien insensatos, también encontramos algunos que se aprovechan como sanguijuelas, como Drácula chupasangre, sin vergüenza alguna. Y una mujer maravilla o un Superman con un gran corazón para sumarle al mundo y ayudar, a veces termina cayendo en garras de buenos vividores. Y esos vividores están en medio de las familias también. Parte de la salida para poder soltar es derrumbar un montón de creencias locas que cargamos, como aquellas que dicen la sangre jala. No, la sangre no jala. Lo que jala es el corazón. Ser primo, hermano o hasta padre no significa nada cuando no se ha construido un vínculo amoroso y sólido. Pero es que es mi papá, dejó de verlo 45 años y acaba de aparecer ahora que se vio que era exitoso para pedirle plata. Y usted lleno de culpa. Es la imagen de un padre que ni existió. Sí, pero la sangre jala. ¿Cuál sangre? Pero es que familia es familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? Creencias. Pero es que Dios me va a castigar. Creencias. Creencias. Pero es que es por caridad. ¿Así? Pues veamos cuántas caridades diferentes ha hecho con aquellos que no se están aprovechando todo el tiempo. Hay que revisarlo, aunque duela, aunque haga sentir que quizás vas a ser abandonado o abandonada, cuando realmente nunca han estado allí para sostenerte, porque eres tú quien sostiene. Revisar creencias, revisar nuestros miedos, mirarlos a los ojos y reescribir esta historia. Cuando cambias tu guión, afectas el guión de los demás. Y a veces, para no afectar el guión de los demás, claudicas tu propia vida y no llevas la vida que quieres, para que los demás no se incomoden asumiendo su vida propia. Es un reto. No es fácil. A veces duele. Pero no podemos confundir un acto de amor con inhabilitar al otro para que enfrente y haga cargo de la vida que ha construido. Son cosas distintas. Bien, muchas gracias por acompañarme en otra reflexión de Ad Propositum. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.